La geometría, que inicialmente era geometría, medición de la Tierra, se usaba para hacer límites de terreno y para construcciones, fue con el tiempo avanzando y en la época de los griegos se convirtió en una herramienta para el manejo de entes abstractos ideales, como el punto, la línea, circunferencias, etc. Ya hemos visto que la geometría trabaja con entes ideales basados en lo que nuestra intuición percibe, nuestros sentidos perciben, y que lo interpretan intuitivamente de manera tal de que se asimila una recta, un punto, una circunferencia, etc. La rueda de un carro se asimila intuitivamente a una circunferencia, aunque no sean iguales, una es real, la otra es ideal, pero sí se asimilan. Las formas ocupan un lugar en el plano o en el espacio, si son sólidos. En el plano 2 dimensiones, en el espacio 3 dimensiones. Podemos identificar, por ejemplo, intuitivamente un plano con una hoja de papel, un plano, y el espacio con el aire que nos rodea, el espacio exterior, es decir, el espacio en 3 dimensiones en el que nos movemos. Así vemos cómo nuestras percepciones son idealizadas, como hizo Euclides al escribir los elementos, y la idea de una cuerda estirada se convirtió en una línea, la idea de una rueda en una circunferencia, etc. Eso es lo que permitió usar el método lógico-matemático de raciocinio para encontrar las propiedades esenciales de las formas y poder trabajar con ellas hasta llegar a propiedades que valían para todas las formas del mismo tipo. Estas propiedades esenciales, una vez que estaban probadas, se llaman teoremas. Este es un ciclo. Tenemos la percepción, tenemos la idealización, tenemos el raciocinio lógico y las pruebas, los teoremas, y a partir de esos teoremas se van creando otros, una cadena, un árbol hacia abajo. Este proceso de idealización a veces tiene problemas inesperados, como pasó con el postulado número 5, que después de casi 2 siglos, que siempre causó malestar. Al propio Euclides no se sentía cómodo con su postulado número 5, y durante 2 siglos trataron de probar que ese no era un postulado sino un teorema que se podía deducir de los otros 4 postulados, de las definiciones y de las nociones comunes. Jamás se pudo comprobar eso, y por eso siempre existió la sospecha que había un problema con ese postulado. A pesar de que Euclides nunca habla de las paralelas en el postulado, se le conoce como el postulado de las paralelas, y su característica fundamental es esa, que dice que existen rectas que jamás se cortan en el espacio. Mejor veamos gráficamente de qué se trata. Vamos a ver entonces el postulado de Euclides número 5. ¿De qué se trata? Dice, si 2 rectas son cortadas por una secante es la que las corta en un solo punto, formando ángulos interiores cuya suma sea menor que 180 grados, hagamos el dibujo. 2 rectas, ahí hay una recta, otra recta y una secante que las corta. Los ángulos interiores son esos 2. Los vamos a llamar A y B.
Y la condición entonces es que A más B sea menor que 180 grados. Sigue el postulado número 5 y dice, entonces, al prolongar las rectas, estas se cortarán hacia el mismo lado. Prolongamos las rectas entonces. Y como era de esperar, las dos rectas se cortan hacia ese lado. La condición entonces es que A más B sea menor que 180 grados. Si A más B es mayor que 180 grados, entonces las rectas se alejan indefinidamente, como pasa en la figura hacia la izquierda. También se podrían cortar para el otro lado, como vamos a ver. Ahí tenemos una recta L1, otra recta L2 y una secante, L3, pongámosle. Tenemos los ángulos interiores. Entonces, cuando la suma de los ángulos interiores es menor que 180 grados, esa es la dirección en que las rectas se van a cortar. Las prolongamos y vemos que efectivamente se cortan, esta vez hacia la izquierda. Es decir, dos rectas se cortan en algún punto, bien sea hacia la izquierda o hacia la derecha, y el sentido hacia donde se cortan es cuando los ángulos interiores la suma de los ángulos interiores da menos que 180 grados. Pero ¿qué pasa si A más B igual 180 grados? Si la suma es igual a 180 grados. Esta es una situación límite y pasa lo siguiente. Tenemos los dos ángulos interiores. En este caso da lo mismo para qué lado sean, porque para los dos lados van a ser 180 grados. La suma. Tenemos entonces que A más B igual 180 grados, por lo tanto las rectas nunca se cortan, según Euclides. Son paralelas. En el quinto postulado Euclides ni siquiera usa la palabra paralelas. Solo la da por entendido a partir de la condición de que para que se corten tiene que ser la suma menor que 180 grados. Y ese es el quinto postulado. Y las paralelas existen siempre y cuando estén
en un espacio plano. Eso Euclides no lo sospechaba, pero después de 2 siglos se vino a saber. Eso es. No existe ninguna razón lógica. Y recordemos que los elementos, cada definición tenía que estar basada en una lógica, tenía que estar desprendida de las definiciones anteriores o de teoremas anteriores previamente probados. Sin embargo, no existe ninguna definición lógica de la que se desprenda que pueden existir 2 rectas paralelas que jamás se cruzan. De hecho, Euclides en sus primeras 28 proposiciones no usó el postulado 5, lo que sugiere que él mismo no estaba muy convencido de su validez. Se trató por 2 siglos de probar que este postulado era un teorema, que podía ser un teorema, y nunca tuvo éxito. Matemáticos árabes, griegos, los más famosos matemáticos estuvieron tratando de demostrar este postulado como un teorema y no hubo manera de lograrlo. Por eso fue la piedra en el zapato de la geometría euclidiana durante los 2 siglos que fue aceptado. Lo que pasa es que con el postulado 5, al decir que existen paralelas, Euclides estaba sin darse cuenta, suponiendo que el espacio tenía una cierta forma, que la podríamos representar como una hoja plana o como un enorme cubo en el espacio. De ahí tanta importancia a muchos teoremas que usan ángulos rectos y que usan las paralelas. El problema de las paralelas es que solo funcionan si suponemos un espacio plano. Si suponemos un espacio que es mucho más natural que lo pensemos, un espacio, por ejemplo, esférico, no existen paralelas, todas las rectas se cortan, porque las rectas dentro de un espacio esférico son los círculos máximos, y los círculos máximos todos se cortan en un punto que son los polos de la esfera. Tenemos entonces que en un espacio esférico el postulado número 5 no puede ser un axioma, porque es claro que no hay paralelas en la superficie de una esfera. Para complicar más las cosas, podemos suponer que el espacio puede tener muchas formas. Puede tener la forma de una rosca o de una doble trompeta hacia arriba y hacia abajo. Y para formas exóticas, a partir del siglo XIX se han desarrollado distintas geometrías. ¿Por qué la geometría plana euclidiana le pareció tan natural y evidente a Euclides y a nosotros? Bueno, tal vez hay una explicación que está al alcance de la mano. Es cosa de ver nuestra propia experiencia. Nosotros vivimos sobre una esfera. Sin embargo, para todos los efectos prácticos, nosotros pensamos que vivimos sobre una superficie plana. Los límites de nuestras casas están a 90 grados, haciendo esquinas de 90 grados, y podemos imaginarnos sin ningún problema un par de paralelas, por ejemplo, las líneas del tren, que se prolongan hasta el infinito. No vemos ninguna razón por la cual las paralelas deberían juntarse, sin darnos cuenta que eso es solo dentro de la concepción de un espacio plano. La concepción del espacio plano es muy parecida a la concepción de la Tierra plana. La Tierra la concebimos como plana porque tomamos un pedazo muy pequeño de ella. Lo que pasa es que a pequeña escala, si nosotros tomamos un pequeño trozo de una esfera, lo vemos como un plano. Y eso es lo que llevó seguramente a Euclides a considerar su idea de un espacio plano. Aquí aparece entonces la dualidad entre lo que nosotros captamos con nuestros sentidos y la idealización que hacemos. Nosotros podemos idealizar un espacio de cualquier forma, sin problema. La geometría euclidiana no está equivocada, porque es una concepción en un espacio plano. Sin embargo, pueden existir miles de otras formas de espacio que nosotros consideremos, y el espacio plano no tiene ningún privilegio sobre ella, es una más de las posibilidades. Es por eso que en geometría moderna los espacios se conciben como grupos, como campos, en una definición mucho más abstracta, y se admite espacios de toda forma y de toda dimensión, a pesar de que nuestra percepción es un espacio plano
y en 3 dimensiones.